Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos días, jóvenes alumnos de la carrera de Derecho en la materia de Teorías del Estado. Mi nombre es Luis Caballero, soy el docente asignado a esta materia y iniciaremos nuestro tema con algunos conceptos iniciales de los cuales son importantes para llevar adelante la materia como tal. Estamos viendo desde una perspectiva de proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ustedes podrán observar en la plataforma, está todo el programa, lo que se llama el programa por competencias, y están todas las materias. Además está la metodología y la forma como debemos nosotros llevar adelante el curso. En la plataforma en inicio tenemos la filosofía, la misión, la visión y la filosofía de la institución, o sea, de la Universidad Central. Seguidamente vamos, como ya lo han visto ustedes, hemos tomado un examen solamente de diagnóstico para saber el nivel en el que se encuentran, que no tiene ningún tipo de puntuación ni influye en absolutamente nada. Y como segunda tarea en esta semana también hemos visto una parte introductoria de lo que es la carrera de Derecho, la materia de teorías del Estado, y hemos llevado adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje ambos. Pues en ese sentido iremos a ver el primer tema. El primer tema se trata del derecho político. Vamos a ver lo que es el concepto de derecho político, qué se entiende por derecho político. Veremos también la relación que tiene esta con las otras disciplinas. Bien, el derecho, obviamente, como todos saben, y es desde un punto de vista general, se llama derecho a un conjunto de reglamentaciones, leyes, resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones y principios. ¿Para qué sirven estos? Indudablemente para regular la conducta humana dentro de una sociedad con el objeto de alcanzar un bien común, la seguridad y la justicia. Así nos dice, por ejemplo, Santo Tomás en uno de sus escritos, que es importante, ¿no es cierto?, el principio de equidad, el principio de justicia. El concepto de derecho proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. Se caracteriza por estar compuesto por una serie de normas jurídicas que regulan las relaciones entre dos o más personas, además que poseen obligaciones y derechos de forma recíproca. El derecho puede dividirse en dos grandes grupos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Cuál es el problema del origen del Estado? El Estado está definido de diferente forma, de diferentes maneras y de acuerdo a diferentes corrientes del pensamiento político y jurídico. ¿Ya? Pero en esencia tienen casi todos el mismo objeto, es decir, donde recae la concepción misma del Estado. Por eso se dice, el Estado es la organización jurídica de la sociedad. O puede decirse, el Estado es la autoridad, soberanía que ejerce el gobierno de las cosas y de las personas dentro de un territorio nacional. O también pueden manifestar como el poder organizado de una nación. Hay diferentes representantes, por ejemplo, Andrade Sánchez, en su libro de Teorías del Estado, nos da esta amplia concepción y obviamente recaen todos en que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, que está además asentada a un territorio, o sea, físicamente está en un territorio y con una gran población. Indudablemente esta población está regida por una autoridad, por eso está políticamente organizada. Entonces es importante, ¿no es cierto?, ese concepto, pero lo más importante, lo que debemos entender en palabras sencillas, el Estado es poder. Es simple. Desde Aristóteles hasta Marx, ¿ya? El Estado es un poder. Ahora, indudablemente, ¿de dónde viene y cómo se va apareciendo el Estado? En palabras rápidas,
vamos a hacer un poco referencia a lo que escribe Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Ya? Engels agarra o toma la teoría de Lewis Morgan, el inglés norteamericano Lewis Morgan, quien hace el estudio del origen y la evolución del Estado, el origen y la evolución del hombre como tal. Hace un estudio en diferentes sociedades para establecer cuáles han sido los nexos o cómo ha podido desarrollarse el hombre. En ese sentido, Engels divide en su obra, ¿no es cierto?, 3 períodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Cada uno de estos períodos los divide en 3 estadios: inferior, medio y superior. Y va detallando cómo va apareciendo el hombre. En el salvajismo distingue algo importante. En la etapa o en el estadio inferior, que prácticamente es la infancia del género humano, los hombres obviamente permanecían en los bosques, es decir, estaban igual que el resto de los animales, alimentándose de raíces colgados de un árbol, todos completamente con pelos. Esa es una de las primeras características de cómo aparece el hombre en la faz de la Tierra. Entonces está en los bosques tropicales, subtropicales, y obviamente van a ser los primeros en establecer una especie de unión, una especie de asociación, lo que va a, según Morgan, lo que va a ingresar en un plano que hasta hoy, ¿no es cierto?, lo tenemos, va a ser el instinto de socialización. El hombre no va a poder vivir aislado, el hombre va a vivir necesariamente con el resto de sus compañeros, el resto de su especie. Y precisamente uno de los elementos que encuentra el hombre en primera instancia y que descubre el hombre es el lenguaje articulado. Entonces va a ser una herramienta fundamental para un proceso de aglutinamiento, para un proceso de asociación de los hombres. También en ese estadio, obviamente, que de acuerdo a la teoría de Morgan, obviamente son millones de años en que el hombre, obviamente, vive en estado errante, en estado, obviamente, salvaje, ¿ya?, en busca de sobrevivencia, en busca de sobrevivir y además mantener la especie. Entonces es importante esa primera parte, ¿no es cierto?, entenderla, de que el hombre, ¿no es cierto?, instintivamente se va moviendo, pero es un hombre inteligente que va descubriendo muchísimas otras cosas, muchísimos otros elementos en este estado inferior, aunque todavía vive instintivamente. Otro de los elementos importantes que indica en su libro Lewis Morgan es precisamente el estado medio del salvajismo. En este estado medio, que obviamente han debido pasar millones de años hasta que llegue a este estado y a este tipo de descubrimientos, ¿no es cierto?, el hombre va a descubrir y va a cambiar ya su alimentación. Va a descubrir el fuego, va a descubrir nuevos elementos de alimentación como el pescado, es decir, los crustáceos y otros animales acuáticos, que va a provocar cambios somáticos en el sujeto. ¿Ya? Va a empezar a cambiar su estructura somática, no van a estar de 4 patas, ya se van a poner más erectos y ya van a empezar a llevar adelante una vida muy diferente al resto de los animales. Entonces va a ser el proceso de alimentación y el proceso de cambio que el hombre recibe al comer ya
usos, para comer ya carne cocida, es decir, elementos con el uso del fuego. Entonces ahí ya va, además cambiando la misma estructura social, ya van a empezar a buscar asientos, es decir, ya no van a ser muy nómadas, van a ir indudablemente buscando asientos y obviamente van a seguir en forma de cavernas, van a seguir viviendo en forma de cavernas. Hasta ese momento todavía sigue en forma instintiva el hombre ya haciendo, al igual que el resto de los animales, tratando de conservar la especie sin que lo sepan, solamente instintivamente por instinto sexual. Ellos van a hacer un cruce todos contra todos. Luego el empleo de raíces y tubérculos ya cocidos en ceniza caliente, hornos excavados en el suelo, acá ya van a empezar a utilizar algunos elementos de la misma naturaleza, como es el lodo, el barro, etc. Ya van a empezar a organizarse y mucho más, ¿no es cierto?, más modernos, y además van a ir logrando, ¿no es cierto?, llevar adelante cierto nivel de estructura para llevar a asentarse, para hacer ya una sociedad sedentaria y ya no una sociedad nómada como tal. En el estado superior del salvajismo ya hay mucho adelanto, hay bastante adelanto. Por ejemplo, la invención del arco y la flecha, que el arco y la flecha obviamente ya requiere, o para entonces requería, tener una inteligencia, llevar adelante, ¿no es cierto?, observar y luego emitir nuevas ideas, nuevas formas. Entonces la invención del arco y la flecha es algo complicado que obviamente lo van a descubrir, van a ir descubriendo muchos otros elementos. Ya entonces el arco, la flecha, el uso de la piedra que va a ser posteriormente, ya va a ser un elemento, ¿no es cierto?, de la misma naturaleza, pero con la propia particularidad de este animal llamado hombre con el resto de los otros animales. El uso de las vasijas, los trebejos de madera, etc., ya es una situación mucho más adelantada. El hombre ya ha llegado a un nivel bastante elevado en cuanto al descubrimiento de nuevos instrumentos, nuevos otros elementos, ¿no es cierto?, que van agrandando cada vez más la estructura social, la estructura económica, la estructura política de estos grupos. Es decir, este grupo ya va a empezar a tener ciertos elementos para asentarse en algunos lugares. Ya no van a ser nómadas, la mayoría se van a asentar y ya van a empezar a conformar una especie de grupos. Y uno de los primeros grupos obviamente va a ser la familia. La familia que obviamente de acuerdo a Morgan, seguramente esta primera familia vivía solamente en grupo, es decir, instintivamente. Entonces empiezan a hacer ya diferentes formas de afecto hacia el hombre y hacia la mujer y hacia el entorno. Entonces la primera de las familias que va a aparecer aquí va a ser la familia Punalúa. Ya en esta familia Punalúa ya va a haber una diferenciación entre lo que es la madre y el padre y los hijos. Entonces ya no van a copular todos contra todos, ya, pero se va a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, esa discrecionalidad sexual hasta muchos años después. Van a pasar muchos años y se va a estructurar ya la familia sindiásmica. La familia sindiásmica ya va a ser aquella familia en donde se van a, ¿no es cierto?, reconocer los rasgos sanguíneos. Y ya se va a reconocer al padre, la madre, el hermano, el tío, etc. Ya van a empezar a formar la estructura familiar. Esta estructura familiar obviamente va a estar aparejada también con nuevos elementos que van descubriendo. No olviden del Neolítico, o sea, la Edad de Piedra, en donde van a saber utilizar y van a descubrir
la gran utilidad que tiene la piedra pulimentada.